Bienvenidos a este video número 8 en donde estamos abordando las 21 cualidades indispensables de un líder. Hoy me acompaña Luis Eduardo para afrontar este proceso en donde vamos a estar hablando de la concentración. Y es súper importante que seamos conscientes. En todos los videos estamos hablando sobre la conciencia, porque en la medida en que podamos elevar nuestra capacidad, en la medida en que podamos elevar nuestro talento, nuestro discernimiento, en la medida en que podamos elevar nuestras habilidades para estar más concentrado en lo que estamos haciendo, dándole la prioridad, dándole el respeto, dándole la utilidad y dándole el valor, pues va a ser mucho más factible, va a ser mucho más posible que alcancemos las metas y los resultados que nos hemos planteado. En ese orden de ideas, entonces, es interesante que observemos que la concentración va a ser fundamental no solamente en el proceso de definir tus metas, no solamente en el desarrollo de tus talentos, no solamente al momento de adquirir un compromiso, sino en todas y cada una de las actividades que realices con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Porque en algunos casos puede ser que nos comprometamos con elementos que no prestamos mucho atención y que pues eso nos juegue una mala pasada. En ese sentido, entonces, ¿qué te gustaría, Lucho, resaltar frente al tema de la concentración? Me gustaría resaltar que entre más aguda sea la concentración, más agudo serás tú. Así es. Y la agudeza tiene que ver con el tema del talento, ¿cierto? Vas a ser muchísimo más especializado, vas a ser muchísimo más hábil en lo que estás haciendo, porque vas a estar mucho más presente, más consciente y más enfocado en lo que estás realizando. Entonces, pues una frasecita que nos compartían en el curso es que si persigues dos conejos, ambos se te van a escapar. Y quiero traer esa frase porque siempre, absolutamente siempre estás decidiendo. Cuando decides irte a un lugar, decides no estar en otros lugares. Cuando decides estudiar una cosa, decides no estudiar otras cosas. Cuando decides hacer algo, decides dejar de hacer otra cantidad de cosas. Y es súper importante que seas consciente de esa situación para que cada vez decidas con muchísimo más criterio y con muchísimo más discernimiento en este proceso. En ese sentido, cuéntanos, Lucho, entonces, ¿qué es lo que la gente dice frente a este tema? Lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente dice que hacen son cosas completamente diferentes. Y eso sucede precisamente porque no estamos concentrados, ¿cierto? Porque decimos que vamos a estar en una reunión a determinada hora y vamos a llevar determinados elementos, pero se nos presentan imprevistos, se nos presentan situaciones. Y como tenemos una serie de discursos internos que quizá hemos cultivado desde que somos niños de no pasa nada, eso después lo hago, y empezamos a procrastinar y empezamos a dilatar y empezamos a faltar a los escenarios y empezamos a no cumplir con los compromisos. Eso se nos vuelve en hábitos, eso se nos vuelve en patrones, eso se nos vuelve en paradigmas de comportamiento que es importante que los notemos a cualquier edad para que empecemos a trabajar en ellos y a gestionarlos que de alguna forma no nos sean de utilidad en nuestro proceso. Entonces, es súper interesante también ver cómo para poder desarrollar la concentración, pues te invitamos a que repases en lo que eres bueno, a que practiques, a que estudies, a que hables frecuentemente de ese tema. Recuerda que enseñar es una de las mejores formas de desarrollar tus talentos, a que lo disfrutes, a que te apasiones con lo que haces, a que cada vez vayas haciendo mejor tus actividades y vayas haciendo actividades complementarias que te permitan también cada vez desarrollar otra serie de elementos que son útiles para esa habilidad, esa capacidad, esa destreza, ese talento, ese valor o ese elemento que estés desarrollando. Y si te preguntara entonces, Lucho, ¿qué hace la gente grande o la gente que tiene buenas capacidades en el tema de la concentración? ¿Qué nos dirías? La gente que es grande lo que hace es porque ha cultivado un tipo de concentración desconocida para la mayoría de la gente. Así es. Y es súper importante entender que no es solamente tener la capacidad para concentrarte, sino estar permanentemente cultivándola, desarrollándola y nutriéndola. En ese orden de ideas hay dos elementos fundamentales para poder nutrir la concentración y son las prioridades y la concentración misma. ¿Qué sucede con los líderes que tienen una? Cuéntanos un poquito frente a ese tema. La clave son las prioridades y la concentración.
Un líder que conoce sus prioridades, pero carece de concentración, sabe qué hacer, pero nunca lo termina. Si tiene concentración, pero no prioridades, tiene excelencia sin progreso. Pero cuando tiene ambas cosas, tiene el potencial para lograrlo con espectacularidad. Y a mí me parece súper valioso cada vez resaltar más que son 21 habilidades o 21 cualidades que tienes que desarrollar como un líder de alto potencial o como un líder efectivo. No es solamente un elemento. Y mira que en el tema de la concentración también no es solamente estar concentrado, sino también tener la capacidad para priorizar en qué estás concentrado. Porque así como hablábamos en uno de los videos anteriores, no es solamente hacer que las cosas pasen, es hacer que las cosas pasen cuando realmente importa que las cosas pasen. En ese orden de ideas, pues es súper importante que no te vayas a especializar en hacer cosas menores, no te vayas a especializar en hacer cosas quizá en donde no son relevantes o útiles para tu actividad, para tu cargo o para el rol que estás fungiendo en un momento determinado, sino que te enfoques en los talentos, en las destrezas que tienes y cada vez las desarrolles de una mejor manera. En ese sentido, ¿cuál es la invitación en la distribución del tiempo que deberíamos realizar, Lucho? Esa distribución del tiempo se tomaría en cuenta. Concéntrate un 70% en tu lado fuerte, un 25% en cosas nuevas complementarias y un 5% en tus áreas débiles. Así es. Porque nos contaban precisamente pues que Peter Drucker tenía una frasecita que lo extraño no es encontrar gente incompetente, que eso es lo que cotidianamente encontramos, que es lo que cotidianamente encontramos. Lo extraño es encontrar personas que sean excelentes en algo, porque tratamos de volvernos buenos en tantas áreas, tratamos de ser buenos en tantas actividades que no desarrollamos, no pulimos, no nutrimos y no nos diferenciamos en un elemento particular o en una serie de elementos particulares. Y por eso cada vez este proceso está más orientado a que puedas inspirar, a que puedas hacer, a que puedas atraer a las personas, pero eso solamente lo vas a hacer porque pues liderazgo es esa capacidad para influir y en la medida en que eres bueno en algo, pues vas a poder, digamos que llamar muchísimo más la atención en efectivamente esos elementos que haces con excelencia y con destreza. En ese orden de ideas, entonces, si fuésemos a evaluarnos, ¿cuál sería la primera pregunta que deberíamos hacernos para evaluarnos, Lucho? Has invertido tanto tiempo apuntalando tus debilidades que has fallado en desarrollar tus puntos fuertes. Entonces, pregúntate eso. Pregúntate qué tanto tiempo, qué tantos recursos, qué tanto esfuerzo le has dedicado a tus debilidades. Quizás sea mucho más del que le has dedicado a tus talentos o a tus fortalezas. Y el segundo elemento que puedes evaluar en ese proceso es qué tipo de personas monopolizan tu tiempo. Si realmente son personas que le aportan a tu proceso de crecimiento o son personas que, a pesar de que te quieran, de que te aprecien, familiares, amigos y demás, quizá lo único que hacen es atraer tu tiempo a actividades que no te ayudan a crecer, atraer tu atención a elementos que no son relevantes en tu momento de vida, en tu situación o en las prioridades que tienes, o quizás son esos vampiros energéticos que se la pasan quejando, se la pasan chismoseando, se la pasan hablando de cosas que no tienen nada de relevancia frente a lo que tú en estos momentos estás tratando de lograr. Analízalo e identifica de pronto qué tipo de decisiones transformadoras son las que requieres empezar a tomar en ese momento. En ese sentido, entonces, si uno pudiese empezar a enfocarse para seguir desarrollando su concentración, ¿cuál sería el primer elemento, Lucho? Trabaja en ti mismo, tú eres tu mayor ventaja o perjuicio. Y es importantísimo que hagamos énfasis en tú eres tu mayor ventaja o tú eres tu mayor perjuicio. Porque puede que haya un contexto, puede que hayan unas personas, puede que hayan unas situaciones que te distraigan, pero la decisión siempre la tomas tú eres el responsable, tú eres el que debe tener el carácter, la entereza para decir que sí, para decir que no, para decir que basta, para decir que gracias o para alejarte de los elementos que efectivamente no contribuyen en tu proceso. El segundo elemento en el que debes enfocarte para poder mejorar tu concentración es precisamente en tus prioridades. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero es importante que lo entiendas porque para poder avanzar en tus prioridades vas a tener que luchar por ello. Vas a tener que estar supremamente concentrado, vas a tener que estar supremamente diligente, vas a tener que estar efectivamente en el lugar
en la conciencia y en el momento oportuno para poder avanzar de la mejor manera. ¿Cuál sería entonces el tercer elemento frente al enfoque, Lucho? Trabaja en tus áreas fuertes, puedes alcanzar tu potencial. Y está orientado precisamente en eso. No trabajas en lo que eres fuerte porque sí, trabajas en lo que eres fuerte porque cada vez puedes desarrollar un mayor potencial y puedes hacerte mucho más notorio. El cuarto elemento que nos serviría en este proceso es trabaja con tus compañeros. Trabaja con tu equipo, trabaja con las personas que son relevantes, que son pertinentes y que te apalancan en el proceso de avance, porque la verdad es que nadie ha llegado lejos solo. Siempre se necesita un equipo y alguien para poder avanzar en ese tipo de procesos. Es por eso entonces importante que nos demos cuenta dónde requerimos enfocarnos. Y para esto, ¿cuál sería como la primera consideración, Lucho? Para mejorar tu concentración, muévete hacia tus áreas fuertes. Excelente. Y es súper importante entenderlo en el sentido de que moverte hacia las áreas fuertes va a implicar mover tiempo, va a implicar mover recursos, va a implicar mover esfuerzo. Y es prioritario que seas muy consciente de cómo lo haces, cuándo lo haces y qué precios estás pagando. Si te toca madrugar más, si te toca estudiar sobre nuevos elementos o elementos complementarios y entender que es parte de ese camino cuesta arriba que te va a ayudar a ser realmente excelente o efectivo en tu proceso personal o en tu proceso laboral. El segundo elemento, entonces, para mejorar en el proceso de la concentración, ¿cuál sería, Lucho? Segundo elemento para mejorar o subir ese nivel de concentración sería crear un margen. Y crear el margen tiene que ver con planear también lo que vas a hacer y ser tan bueno en lo que estás haciendo que te va a quedar un tiempo de colchón. Te va a quedar un tiempo de colchón para que puedas solucionar conflictos, contingencias y elementos que quizá en algún momento no has considerado. John Maxwell incluso nos habla de la ley del 2 y es si tú crees que haces una actividad en una hora, presupuesta 2 para que tengas precisamente ese margen para hacerlo a un nivel de excelencia en donde cada que alguien vea lo que tú realizas quede realmente fascinado o sorprendido con la calidad, con el resultado y con ese talento que tienes para sorprender a las personas. En ese sentido, Lucho, entonces para cerrar, ¿cuál sería la frase que te gustaría utilizar? La frase que a mí me gustaría utilizar sería: la concentración dividida siempre trabaja en forma negativa. Sí, tal cual. Y por eso también me gustaría cerrar con el tema de, es súper importante que entiendas qué crees de ti, porque si tú crees que eres una persona irresponsable, incumplida y todo ese tipo de cosas, pues eso no va a ayudar a que te concentres, porque siempre vas a estar con una serie de discursos en tu cabeza. Es importante también de cómo te nutras, de qué estudias, con quiénes te relacionas, en qué tipo de entornos estás y sobre todo es muy importante la actitud que asumes frente a los retos. En uno de los videos anteriores veíamos que solamente conoces a las personas cuando los ves enfrentar un reto y la verdad es que estar concentrados, enfocados, diligentes y responsables es precisamente todo un reto. Y es un reto que tenemos todos los días, es un reto que tenemos constantemente. Te invitamos a que analices, evalúes y comentes de pronto qué te parecen este tipo de materiales, en qué te pueden ser de utilidad. Si crees que de pronto le pueden ser de utilidad a alguien más, a que se los compartas y a que nos sigas viendo en esta serie de videos y de materiales que estamos desarrollando frente a las 21 habilidades indispensables de un líder. Que sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo material. Chao. Chao.